Hola, hemos llegado al tiempo de compartir la palabra y estamos partiendo del capítulo 4 de la carta a los Gálatas. Vamos a ver los primeros 7 versículos que dice: Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todos, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta obra que Pablo está comentando aquí en esta carta, que en tu tiempo tú enviaste a Cristo a morir en una cruz por nosotros. Gracias por esa salvación tan grande que nos quitó de la esclavitud, del pecado, de estar amarrados a este mundo y hacernos ahora hijos tuyos, herederos junto con Cristo, ciudadanos del cielo y con una esperanza eterna que conmueve toda nuestra vida. Gracias te damos por eso, en el nombre de Jesús. Amén. Eh, el contexto, estamos hablando de que los hermanos allá estaban con algunos problemas en cuanto a entender cómo realmente es la fe en Cristo que da salvación y la fe en Cristo en cuanto a confianza para vivir en Él, porque ya estamos en Él y nuestra vida entonces la tenemos que vivir en Cristo. Y no es tan fácil entender esto incluso ahora, aunque damos gracias a Dios que tenemos la escritura completa, no como en este tiempo en los hermanos allá en Galacia. Por lo tanto, está diciendo, hablando de nosotros, como va a dar un ejemplo, que en las familias a los niños se les educaba aparte. ¿Por qué? Porque ellos eran los que iban a heredar todo lo que tenía la familia y tenían una enseñanza que para eso tenían maestros, incluso algunos se acordarán que hasta hace poco o años atrás los niños comían aparte, no con los grandes, etcétera. Había una enseñanza especial y cuando ellos iban adquiriendo cierta edad, o dicho de otra manera, iban aprendiendo lo suficiente, entonces podían tomar las cosas también con los adultos para después tomar todo como herederos, lo de la familia. Ese es el ejemplo que está dando Pablo acá para decir que nosotros, antes de Cristo, estábamos esclavizados en el mundo y teníamos que ser enseñados para ver cuál era nuestra herencia, que es Cristo. Y ya dijimos que estaba en la promesa en Abraham, cuando Dios le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, apuntando siempre a Cristo. Y se introdujo la ley como una forma de guiar los corazones por causa del peso del pecado, solo al Señor. Ese es el ayo que decía antes. Y ese es el maestro que va enseñando a estos hijos a administrar de la forma correcta la herencia que está dando el Padre, la salvación en Cristo, pero en Cristo también todas sus promesas. Básicamente el resumen de los primeros 7 versículos. Y dice que esto Dios lo planificó y lo ejecutó en un tiempo preciso, porque Dios, sabemos, todo lo hace a su tiempo. Y cuántas veces hemos conversado eso, ¿no? Cuando pedimos oraciones y Él contesta, ¿cuándo las contesta? En su tiempo. ¿Y cuándo es ese tiempo? El mejor. Y lo mismo está pasando acá con la venida de Cristo al mundo. Eh, y dice que estos herederos que antes estaban siendo enseñados van a estar ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo señalado por el Padre. El Padre va a decir cuándo pueden entonces tomar acciones de adulto. Y el Padre es el que tiene entonces en su potestad el tiempo, y en ese tiempo es cuando envía al Hijo a este mundo para dar salvación, que es lo que dice ese versículo 4, y también no solo nos da perdón de pecados, sino también con esta salvación el Espíritu Santo, el Espíritu del Hijo, el cual dice, clama, Abba Padre. Y este Abba Padre, hay muchos que lo han traducido como papito, y no está hablando de hacer un diminutivo de Dios, porque eso quita toda la gloria al Señor. Lo que está diciendo es que es un Padre tan poderoso, pero al mismo tiempo tenemos completo acceso a Él por el Hijo. Es como decir Padre querido.
Esa es un poco la idea. Lo que quiero comentar con ustedes hoy día es lo siguiente. Estaba leyendo tiempo atrás, uno a veces lee estas noticias y hay noticias incluso de la farándula. Entonces, oye, el pastor se va a ir a la farándula. ¿Vale? Y a veces uno lee de muchas historias de hijos que son herederos de millonarios. Y estos millonarios se hicieron millonarios porque trabajaron duramente para lograr tener lo que tenían. Pero estos hijos terminaron despilfarrando toda la fortuna al cabo de unos años. Entonces uno se pregunta por qué. Y la respuesta la da este texto, porque no fueron enseñados en las cosas correctas. Si no, hubiesen sabido cómo administrar las cosas que les dejó la familia. Y nos acordamos entonces de este siervo fiel al que Dios le dio un talento para invertirlo. Y pensamos entonces de todas las cosas que nos ha dado el Señor, ¿qué estamos haciendo con eso? Todo lo que el Señor te ha dado, de partida, ¿qué es lo que tienes en tu mano? La palabra del Señor. ¿Qué estás haciendo con la palabra del Señor? Porque es herencia del Señor para tu vida y para la mía. Y nos ha dado tiempo en Cristo, tiempo con el Espíritu Santo para poder entender estas cosas como nadie otro. Y junto a las dos cosas, ¿qué estás haciendo en ese tiempo con la verdad de Dios? ¿Cómo está eso acrecentando la inversión en tu corazón para hacer el paralelo esto con el heredero? ¿Estamos despilfarrando la herencia que el Señor nos dio? ¿O realmente la estamos haciendo crecer a 100 por uno, a 60 por uno, a lo que sea, pero crecer? Y podemos hablar de muchos aspectos más, de todas las cosas que Dios nos ha dado. Solo quiero centrarme en esto para tener un poco esta idea y quiero que nos quedemos con esto, que fue lo que tocó mi corazón hoy día. ¿Qué estoy haciendo con todo lo que el Señor me dio? Ejemplo, la palabra. ¿Qué estoy haciendo con todo el amor que Dios me dio? ¿Cómo estoy amando? ¿Qué estoy haciendo con el poder que Dios me dio para ir a otros predicando su evangelio? ¿Qué estoy haciendo con el perdón y la misericordia que Dios me dio para perdonar a otros, para restaurar a otros? Y podemos seguir tantas cosas que el Señor nos dio. La pregunta es, y tenemos que ser muy sinceros, si estoy haciendo poco o nada, oremos ahora para que el Señor, para decirle al Señor, ayúdame, porque no quiero seguir así, no quiero despilfarrar todo lo que tú me has dado, porque lo que nos ha dado el Señor es tremendo, es Cristo mismo. Y tenemos que aprender entonces a vivir verdaderamente en Cristo, siendo coherederos juntamente con Él y acrecentando esa herencia que el Señor nos dio. Amén. Dios te bendiga.